Buenos días. Vamos a hablar de lo que sería el discurso. Primeramente, debemos de tener en cuenta que el discurso es una noción compleja que va a partir principalmente de la teoría lingüística y también va a partir de las diferentes disciplinas sociales. Lo primero que tenemos que considerar es que siempre estamos utilizando la lengua en un contexto particular. Eso sería, o la primera definición del discurso. El discurso siempre está siendo en un contexto particular. Va a remitir al ejercicio, al uso de la lengua en la enunciación. Esto es la manera en que cada persona estaría poniendo su subjetividad dentro de ese discurso. Existe una enunciación que sería la puesta en marcha de la lengua. Hablamos de diferentes maneras, con diferentes tonos, con diferentes intenciones. Entonces el discurso es la lengua en tanto asumida por el hombre que habla y la condición de intersubjetividad. Esta sería una de las principales definiciones que nos va a dar el lingüista Benveniste. Benveniste va a hablar de que en el lenguaje siempre existe esta subjetividad. Esta subjetividad siempre se estaría dando a través de la lengua. A través de la lengua es que nosotros nos comunicamos y cuando nos estamos comunicando estamos hablando a partir de ese yo. Vamos a continuar con esto que sería el discurso. El discurso es una entidad de sentido que se realiza globalmente. Este sentido estaría dada en un texto determinado que podía ser un discurso político, que podía ser una nota periodística, que puede ser un libro de texto, que puede ser una noticia, que puede ser también una novela. Entonces, en cualquier entidad global estaría produciendo este sentido. También muy importante para el tema del discurso serían las condiciones de producción y circulación que hacen que el receptor pueda comprender ese discurso. El discurso se produce en determinadas condiciones y se va a comprender por parte del receptor que lo está recibiendo también en determinadas condiciones. Puede ser que el proceso de producción y el proceso de comprensión se den en un tiempo similar, pero de repente puede ser que ese contexto de producción y ese contexto de comprensión sea en tiempos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero leer un discurso de Martin Luther King, esto pertenecería a otra década completamente diferente a la década de que nosotros estamos hablando. También este discurso va a estar dado principalmente por un enunciador en particular y cuando está dando este discurso está produciendo un acto de, de comunicación. Este acto de comunicación sería lo que quiere producir mediante ese discurso. También en el discurso se va a adoptar una actitud y esa actitud sería lo que dice y el modo en que lo está diciendo. Entonces los discursos tendrían siempre una manera, una forma, también tendrían un contenido. Sería qué digo y cómo estoy diciendo ese discurso. Lo que estoy diciendo puede cambiar por el cómo voy a decir ese discurso. Y lo más importante con respecto a los discursos es que un discurso tiene que tener siempre una finalidad. Tiene que tener una finalidad hacia su receptor, hacia el otro, y siempre va a tener esta finalidad que va a estar marcada desde antes de elaborar el discurso. ¿Qué quiero producir con este discurso? ¿Quiero informar? ¿Quiero agradar? ¿Quiero entretener? ¿O quiero convencer de algo? Por eso a muchos autores van a considerar que el discurso tendría siempre un carácter persuasivo, ya sea un discurso religioso, ya sea un discurso publicitario o ya sea un discurso político, siempre va a tener esta finalidad de convencerte, de persuadirte de que tú realices determinadas acciones. Aquí ya vemos, muy importante, esta relación que se va a estar produciendo entre el emisor y el receptor de ese discurso. Esta relación entre emisor y discurso sería parte fundamental dentro del discurso. También sería importante ver cómo van a circular estos diferentes discursos
que pueden circular ampliamente o que de repente se puede llegar a quedar solamente en determinados grupos. Hay un contexto de circulación y ese contexto de circulación va a ser que recibamos de diferentes maneras aquello que tiene que ver con los discursos. Los discursos siempre van a estar cargados de diferentes intenciones. Pero también puede existir el caso en que los discursos sean opacos, que le sea difícil a este receptor encontrar la intencionalidad, encontrar la finalidad de ese discurso que se quiere producir. Esto ocurre muchas veces en las noticias, que a veces el enunciador o el presentador se presenta como alguien neutro, cuando en realidad está marcando, está teniendo una postura política, una postura ideológica con respecto a aquello que está hablando. Y el enunciatario sería esa imagen que quiere ir dirigido a determinado público. Ese discurso político sería diferente si se va a dirigir a personas adultas, si se va a dirigir a personas jóvenes o cuando incluimos cuestiones de género. Hay un político que puede estar dirigiendo su campaña principalmente hacia las mujeres y entonces va a tener que utilizar diferentes palabras porque es un público femenino. Si fuera un público masculino, se tendría que referir dentro de otras categorías, dentro de otros usos que van a tener que ver con el lenguaje. Los discursos también serían opacos porque muchas veces van a estar adornados con tonos, con ciertas características narrativas, con ciertas características descriptivas, con ciertas características argumentativas, pero atrás de ese discurso siempre estaría tratar de encontrar cuál sería la finalidad de ese discurso. Para el emisor de ese texto va a medir la capacidad de su discurso al ver los resultados de esas acciones que él quería provocar. Si esas acciones que él quería provocar se están cumpliendo o si por el contrario no se están cumpliendo. Pensemos en la elección de hace 3 años. Hubo muchas campañas publicitarias que querían que ganara el PRI o que querían que ganara el PAN y esto no se cumplió. Ahí, por ejemplo, el resultado sería que no se cumplió con la intención que tenían estos spots de corte político. Sin embargo, dentro del discurso, este enunciador o esta imagen de que se están presentando dentro del discurso siempre se va a presentar como una imagen positiva para que tú votes a favor de ese candidato. Y siempre se le va a hablar, por lo regular, amablemente, cortésmente, al enunciatario o a la persona que sería la que va a recibir ese discurso. Aquí la teoría del discurso se vuelve un poquito más compleja porque existiría un autor real de ese discurso y existiría un lector o receptor real de ese discurso. El autor real es la persona que está escribiendo ese discurso. Muchas veces puede ser un grupo de personas que están escribiendo ese discurso y los receptores reales son las personas que van a recibir ese discurso. Pero dentro del discurso va a haber un enunciador que sería la manera, el tono, la subjetividad que yo impongo a mi discurso. El enunciador va a ser la manera en que yo le hablo al público, va a ser las palabras que yo escojo para hablarle al público. Entonces puede ser que yo sea un autor que en la vida cotidiana hablo con groserías, pero si yo soy el enunciado de un discurso, voy a tratar de verme positivamente, entonces voy a tratar de escoger mi lenguaje lo más delicadamente, para que se oiga agradable, para que se oiga amable, para que trate de convencer a ese receptor real. También se va a crear una imagen de un enunciatario que sería a quién quiero llegar. Le quiero llegar a un público de jóvenes, a un público de niños, a un público de ancianitos, a un público obrero. ¿A qué tipo de enunciatario le quiero llegar? Entonces, por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, el enunciatario va a ser un público infantil y ese público infantil va a reconocerlo por las palabras como se están utilizando dentro de ese cuento.
ese enunciatario, que sería un público infantil, puede ser que ese cuento llegue a otro tipo de público. Entonces, ese sería el enunciatario que está dentro del discurso, pero ese cuento de Caperucita Roja lo puede leer este, un anciano, lo puede leer un estudiante de la UNAM, lo puede leer una mujer campesina, pero sin embargo el enunciatario al cual se referiría principalmente ese cuento sería al público infantil. Entonces el autor se crea, por decirlo así, una manera en que va a manejar su discurso y ese sería el enunciador. ¿Cómo me quiero presentar? En el caso de diferentes tipos de discursos, puede ser que un youtuber quiera dar una imagen juvenil, quiera dar una imagen desenfadada, quiera dar una imagen de que es muy chistoso, pero el autor real puede ser que sea una persona seria, ¿no? Esto se ve un poquito en el caso de determinados cómicos que en la vida real pueden ser bastante serios, pero están creando una imagen como anunciadores que los va a caracterizar. Por decirlo así, estarían creando un personaje en YouTube y este personaje que estarían creando en YouTube sería una manera de enunciar, una manera de hablarle a esos enunciatarios o a esos receptores reales. Entonces, en el discurso estarían estas figuras representadas. También podemos definir que el discurso como una forma de acción sobre lo real. Por una parte, toda enunciación va a constituir un acto. Estos actos pueden tener varias características. Pueden sugerir, pueden prometer, pueden afirmar. Los discursos van a poseer una fuerza ilocutoria eh, que indica cuál es el tipo de acto que se está llevando a cabo al enunciar y el modo en que se pretende ser recibido por el destinatario. En estos tipos de fuerza ilocutoria sería, te quiero prometer algo, quiero afirmar algo, quiero que abras la ventana, quiero que te sientes, quiero que marches. Entonces siempre hay una intención con cómo estoy manejando el lenguaje y qué es lo que quiero provocar mediante esas palabras. Por otra parte, toda acción en el discurso interviene sobre lo real, lo modifica de un modo u otro las situaciones en que va a desencadenar. Entonces los discursos no solamente serían palabras, sino quieren producir efectos, quieren producir determinados resultados. Por eso siempre hay una intención detrás de todos los discursos. En ese sentido, todo tipo de discurso sería persuasivo porque yo quiero provocar algo, ya sea informar, ya sea un propósito didáctico, ya sea un propósito de que tú te rías, de que escuches una historia o de que vayas a comprar algo. Siempre estaría esta intención de modificar la realidad, de producir un resultado a través del lenguaje y que el lenguaje siempre sería una manera de actuar. Por eso muchas veces dirían que también una palabra me está hiriendo porque no solamente sería una palabra en abstracto, sino está haciendo una acción. Cuando yo soy grosero con una persona, estoy haciendo una acción hacia la otra persona. Por eso el discurso siempre se trataría de manejar dentro de ciertos parámetros que serían los parámetros de la cortesía. Cuando yo me estoy saliendo de esos parámetros de la cortesía, estaría este, llegando a un discurso, a una interrelación más tensa. También el discurso sería heterogéneo porque va a manejar diferentes géneros, como sería la narración, la descripción, la argumentación, y va a tener un carácter dialógico porque va a estar de este emisor a este receptor o de este enunciador a este enunciatario. Siempre sería una polifonía porque estaría citando, estaría refiriéndose a otros discursos. Puede ser que ese discurso cite otros discursos o se refiera también completamente a otros discursos. Entonces el discurso también sería un diálogo, también sería una acción y el discurso sería esta característica que quiere completamente modificar la realidad. Entonces el discurso puede ser desde una oración impactante que quiera producir un resultado, puede ser también un párrafo o puede ser también varias páginas o puede ser un texto completo como un cuento, como una novela o ahorita actualmente también un discurso se puede considerar como los discursos multimodales
que sería un programa de televisión, un programa de radio, una cápsula por internet, una página de internet, o algo que esté combinando imagen con sonido, con imágenes, con música, también se podría considerar como un discurso. Pero estas características muy importantes sería que siempre va a tener una intención y esta intención va a estar dirigida principalmente a determinados tipos de receptores, a determinados tipos de público. Bueno, eso sería todo por el momento. Gracias.